Muy buenos días a todos y a todas. Pues bien, continuamos con el tema de la civilización romana y hoy, como podéis ver, vamos a continuar en la etapa republicana, pero en este caso ya no vamos a ver su forma de gobierno, sino que vamos a ver cómo se expandió y cómo terminó debido a una crisis, para pasar en la siguiente sesión al imperio. Pues bien, vamos a conocernos la expansión y la crisis durante la época republicana. Pues bien, en la época republicana nos recordemos que es la que va desde el año 509 a.C. hasta el 27 también a.C. Es decir, dura casi 500 años, con lo cual es bastante extensa. Pues bien, durante esta etapa Roma experimenta tres fases de expansión. La primera de ellas no va desde el año 500 a.C. hasta el 250 a.C., con lo cual dura 2 siglos y medio, es decir, 250 años. Y durante esta primera fase de expansión, Roma derrota a todos los pueblos de la península itálica. Durante la segunda fase de expansión dura unos 100 años y es cuando se desarrollan las guerras púnicas, que después explicaremos qué son. Y la última parte, que dura unos 150 años, como podemos ver aquí, es cuando Roma conquista Grecia y también conquista parte del Mediterráneo oriental. Pues bien, vamos a ver con mapas explicativos cómo y cuáles fueron estas tres etapas de expansión. Empezamos con la primera. Hemos dicho, ¿no?, que en la primera etapa de expansión Roma va a derrotar a todos los pueblos que vivían en la península itálica. Es decir, Roma va a conquistar toda la península itálica. En la época de la monarquía solamente tenía esta parte que vemos por aquí en naranjita y durante la primera etapa de expansión de la república pues se va a hacer con toda la península itálica. Durante la segunda etapa de expansión, Roma se va a enfrentar a Cartago, a los cartagineses. Los cartagineses en aquel momento pues poseían esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, que actualmente es Túnez, y también tenía gran parte de la península ibérica. Los cartagineses fundaron la ciudad de Cartago, que era su capital, y también la ciudad de Cartagonova, actual Cartagena. Pues bien, cuando Roma se enfrente a los cartagineses en las guerras púnicas, se va a hacer con la península ibérica y también con el territorio de Cartago en el norte de África. Aquí podemos ver un mapa de las guerras púnicas, ¿no? En aquel momento, cuando se inicia las guerras púnicas, Roma poseía lo que vemos en naranjita y Cartago poseía lo que vemos en verde. Pues cuando termine, Roma se va a hacer con todo lo que vemos en color verde, es decir, con todo lo que pertenecía a Cartago. Durante la etapa número 3 de expansión, pues hemos dicho, ¿no?, que Roma se va a hacer con Grecia, ¿vale?, con la parte de Grecia y también con territorios en el Mediterráneo oriental. Todo lo que vemos en color amarillo intenso. Va a terminar de conquistar lo que le quedaba de la península ibérica y se va a hacer con la Galia, que es la actual Francia, que es esta parte que tenemos aquí, ¿no? Como podéis ver, poco a poco, durante sus tres etapas de expansión, el Imperio Romano va a conseguir hacerse con todo el Mediterráneo, con toda la costa mediterránea. De ahí, como dijimos la semana pasada, el mar Mediterráneo se ha conocido como Mare Nostrum. Pues bien, ¿cómo se conquista un territorio? Pues en primer lugar, ese territorio es sometido a la autoridad romana. Y es que aquella persona que niegue la autoridad de los romanos, pues se va a convertirse en preso y posteriormente en esclavo. Después va a arrasar las ciudades y castigar a todos los que opongan resistencia a ello. Y posteriormente, para gobernarlo bien, pues van a dividir el territorio en provincias, con un gobernador al frente y los ciudadanos de ese territorio debían pagar impuestos para sostener el gobierno y sostener esa provincia. Como consecuencia de las conquistas, ¿no?, pues tenemos tres bloques o tres tipos de consecuencias: económicas, políticas y sociales.
Las consecuencias económicas fueron muy positivas para los romanos. Pues, ¿por qué? Porque van a conseguir ampliar sus tierras, van a conseguir productos de zonas lejanas a la península itálica y por tanto van a favorecer su comercio, se van a hacer con un botín de guerra, todos los presos de guerra se van a convertir en esclavos y además como tienen más población van a conseguir recaudar más impuestos. También tenemos unas consecuencias de tipo política. Y es que tenemos que tener en mente una cuestión importante. Y es que las estructuras políticas republicanas estaban pensadas para gobernar una ciudad, es decir, la ciudad de Roma, no un imperio. Por tanto, hay que cambiar la forma de gobierno. En este caso, el Senado de Roma controlaba poco a los gobernadores de las provincias, ya que estaban muy lejos. Y por ello va a haber una enorme corrupción, con lo cual las consecuencias políticas van a ser negativas. En cuanto a las sociales, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que las riquezas que proporcionaba el imperio quedaban en manos de unos pocos muy adinerados, con lo cual las desigualdades entre la población y las revueltas sociales van a ser cada vez más acentuadas, con lo cual eso va a favorecer la crisis de los últimos años del imperio, perdón, la crisis de los últimos años de la república que pasamos a verla ahora. Pues bien, en los últimos años de la República tenemos muchísimas revueltas y muchísimos enfrentamientos internos. De hecho, vamos a tener una rebelión de esclavos dirigida por Espartaco, que era uno de los esclavos. De hecho, hay una película de estas que ponen en Semana Santa sobre ello. Posteriormente, ¿no? Tras esta revuelta, el poder del Senado va a disminuir y va a aumentar el poder del ejército. Vamos a tener muchísimas guerras civiles entre militares para hacerse con el poder. Bueno, pues bien, una de esas guerras va a ser ganada por Julio César, que en el año 48 a.C. Julio César es este señor que tenemos aquí, ¿vale? Que en el año 48 gana las guerras civiles y se convierte en dictador perpetuo de Roma, es decir, dictador perpetuo es de por vida hasta su muerte. Sin embargo, Julio César va a ser asesinado en el año 44 a.C., en los llamados idus de marzo. Los romanos llamaban idus a mediados de marzo, cuando era a mediados de un mes, ¿vale? Pues va a ser asesinado y por tanto se va a iniciar otra guerra civil. Esa guerra civil va a ser liderada por su sobrino Octavio, que va a vencerla y se va a convertir en gobernador del imperio. Sin embargo, en el año 27 a.C., Octavio es nombrado como Augusto, es decir, elegido entre los dioses, y por tanto Octavio va a pasar a convertirse en el emperador de Roma. No en dictador como su tío, sino en emperador. Y así ponemos punto y final a la República y damos paso al Imperio Romano. Pues bien, tenemos en la diapositiva siguiente un texto y un mapa que vamos a explicarlo a continuación, que serían los deberes. Pues bien, tenemos aquí un texto que nos habla sobre la Galia, que es la provincia romana a la que pertenecían Asterix y Obelix. Pues tenemos que leer este texto y definir estas palabras. Si no las sabemos, las buscamos en el diccionario, aunque esta os debería sonar del tema de la prehistoria. Tenemos que responder a estas preguntas y después, cuando hayamos hecho esto, pues observamos este mapa de la expansión de Roma y tenemos que responder a las preguntas, ¿vale? Probablemente, ¿no? Esta os cueste más trabajito, ¿no? Que ríos marcaban la frontera del imperio en el norte, nos vamos al norte y podemos ver cómo hay ríos, ¿vale? Como este de aquí, que marcan perfectamente el territorio de los romanos y de los otros pueblos que vivían fuera del imperio. ¿Vale? Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, como siempre, cualquier duda, preguntadme por claro. Que tengáis un buen día.